En esta clase vamos a trabajar sobre la interpretación de un protocolo MIPS que denominaremos el caso Lorenzo. En las clases anteriores ustedes han trabajado con lo que sería la evaluación y administración del protocolo MIPS. Aquí vamos a trabajar solamente con la interpretación de un protocolo tal cual como sale del sistema informatizado o después de haber realizado la puntuación y evaluación del mismo de forma manual. El caso completo, Lorenzo, que estamos trabajando en este video, está desarrollado de forma completa en el libro Aplicaciones del MIPS en los ámbitos laboral, educativo y médico en su capítulo 7 y tiene la referencia general al final de las placas de esta presentación. Tenemos en pantalla un protocolo MIPS realizado por un sistema de corrección informatizada. Como podemos ver, el protocolo está dividido en tres grandes áreas que se corresponden con las áreas teóricas que evalúa el inventario MIPS: las metas motivacionales, los modos cognitivos y las conductas interpersonales. Y a su vez, dentro de cada una de estas grandes áreas, podemos ver que el protocolo está integrado por escalas bipolares. Se trata entonces de 24 escalas bipolares que están nombradas con A y B porque se trata precisamente de bipolaridades opuestas. En el cuarto sector están lo que se denominan las escalas de validez. Ahí tenemos tres indicadores: la impresión positiva, la impresión negativa y la consistencia. También tenemos el índice de ajuste, que es un indicador de validez adicional, que es opcional calcularlo o no, y que nos permite valorar el patrón de respuesta del evaluado. Aquí hacia la derecha les he colocado los valores de interpretación de las puntuaciones del MIPS y los remito a la clase de puntuaciones para su correcta interpretación. Como pueden observar, estas puntuaciones tienen una numeración de 0 a 100 y esto se trata de puntuaciones transformadas. Se denominan puntuaciones de prevalencia y se interpretan de la siguiente manera. De 0 a 50 significa no poseedor del rasgo, es decir, si una persona puntuó en menos de 50, significa que no posee el rasgo en cuestión. De 50 a 100 se considera poseedor del rasgo y lo que tenemos que ver son los diferentes niveles en los que el evaluado puntúa en este rasgo. Vamos a trabajar con tres cortes para el nivel de poseedor del rasgo. 50 a 69 es una presencia moderada del rasgo, 70 a 89 indica una presencia marcada del rasgo, 90 y 100 es una presencia exacerbada del rasgo. Siempre hay que tomar en cuenta que se está comparando el evaluado con los poseedores del rasgo en cuestión y, como ven, es un gradiente que indica el grado de posesión del rasgo. Esto no se interpreta al igual que un percentil, porque aquí en este caso, de 50 a 100, están comparadas las personas con las que ya tienen ese rasgo y no con toda la población. Entonces, a modo de ejemplo, en este caso, para la escala apertura, vemos que está a más de 90. Puntuación de prevalencia mayor a 90 indica que tendría una presencia exacerbada del rasgo, es decir, comparado con los poseedores del rasgo, el evaluado estaría en el 16% superior. Protección, en cambio, está en algo más de 30, y esto significa que el evaluado no posee ese rasgo, ya que la puntuación es menor a 50. Antes de continuar con la interpretación, vamos a ver algunos pasos previos para realizar la interpretación de un protocolo MIPS. En primer lugar, como comentábamos, teníamos que analizar las escalas de validez para establecer el patrón general de respuesta del evaluado. El inventario MIPS tiene 4 escalas de validez, lo que nos da una idea de cómo la persona contestó al inventario, si contestó de forma coherente, consistente, si estuvo distraída, si trató de dar una imagen mejor de sí mismo o si trató de dar una peor imagen. En suma, nos dice cuál es su patrón general de respuesta y si el protocolo es interpretable. Luego trabajamos con la interpretación de las tres grandes áreas del inventario por segmentos. El primer segmento se corresponde con las metas motivacionales, que serían las grandes motivaciones de la persona. En segundo lugar, tenemos las modalidades o modos cognitivos y esto estaría explicando el estilo cognitivo de las personas, es decir, la forma de captar y procesar la información. Y en tercer lugar, tendríamos las relaciones interpersonales, que tienen que ver con las características personales de vinculación de esa persona con los demás.
Basándonos en las puntuaciones de prevalencia, una vez que interpretamos las tres grandes áreas, vamos a trabajar con las polaridades dentro de cada uno de los segmentos, estableciendo qué es alto y qué es bajo de forma aislada para proceder luego a analizar la dinámica entre los tres segmentos en una descripción única. Recordemos que el objetivo final es realizar una descripción integrada de la personalidad del evaluado. Para poder hacer este tipo de interpretaciones, tenemos que utilizar el baremo que se corresponda con el grupo de referencia del sujeto evaluado. Es decir, una vez que realizamos la administración y evaluación del protocolo, tenemos que escoger el baremo más apropiado según las características sociodemográficas del sujeto evaluado. En este caso, se trata de un sujeto adulto, de edad media, del sexo masculino y de población general no consultante. Entonces, para ello, debemos elegir el baremo del MIPS de género masculino de población general de la ciudad de Buenos Aires, ya que la persona residía en esa ciudad. En el caso de que estemos trabajando con otro país o región, se debe utilizar el baremo correspondiente. Ahora bien, el contexto del caso. Se trata de un abogado de 44 años que está realizando un proceso de selección laboral y es el candidato de la lista final de postulantes al puesto. El perfil requerido por la empresa sería el siguiente: realizar funciones de coordinación, elaborar y ejecutar presupuestos, tendría que tratar de ampliar la oferta de servicios de la empresa, elaborar nuevas estrategias de marketing, establecer contactos con instituciones afines, optimizar los recursos humanos, liderar equipos de trabajo y elaborar proyectos de desarrollo. Nuestra tarea es ver si este perfil del MIPS, que es el perfil de estilos de personalidad de una persona, se corresponden o no con este perfil requerido por la empresa. De los datos generales de la entrevista que pudimos realizar con esta persona, vemos que en realidad cuenta con detalle y consistencia las tareas realizadas en empleos anteriores y la forma en que se desvinculó de las mismas. Esta entrevista la realiza con un lenguaje claro y preciso y puede incluir además en su autopresentación fortalezas que lo diferencien de otros aspirantes al puesto a ocupar. Yendo al perfil del MIPS, analizamos en primer lugar las escalas de validez. Aquí tenemos que evaluar la consistencia, es decir, una puntuación más alta estaría indicando una mayor consistencia. Esta es una puntuación que se encuentra en el rango entre 0 y 5. En este caso, quiere decir que la persona contestó de forma coherente, no estuvo distraída al responder, ya que su puntuación es cercana a 4, es decir, que contestó de forma muy consistente. Impresión positiva sería lo que tendría que ver con la deseabilidad social. Este es el grado en que la persona intenta dar una mejor imagen de sí mismo. Vemos que es 1, es decir, es bajo y estaría dentro de los valores normales. E impresión negativa en 2, lo cual también estaría en los parámetros esperables. Es decir, que la persona no trató de dar ni una imagen positiva de sí mismo ni una imagen negativa. Y el nivel de respuestas es consistente. Luego tenemos el índice de ajuste. Esto dijimos que es un cálculo opcional. El índice de ajuste es un valor que nos indica el grado de ajuste o balance psicológico del evaluado. Cuando las puntuaciones más bajas, peor ajuste. Cuando la puntuación es más alta, mejor ajuste. Este índice tiene una media de 50 y un desvío de 10. En este caso lo hemos calculado y obtuvo un valor de 78 puntos. Entonces vemos que este valor está a más de 2 desvíos de la media, con lo cual estaría indicando que el nivel de ajuste psicológico del evaluado es bueno. Como conclusión general de la validez del protocolo, podemos decir que este perfil es interpretable. El sujeto respondió de modo consistente, no tiene una exagerada deseabilidad social y su índice de ajuste es muy bueno. Como información general del inventario, podemos decir que la persona no registra trastornos psicológicos graves. Si bien este test no evalúa psicopatología, al tener el índice de ajuste psicológico alto, estaría descartando cualquier tipo de patología o trastorno psicológico moderado o grave. Yendo a los segmentos. El primer segmento tenemos las metas motivacionales. Las escalas más importantes y que sobresalen serían apertura, modificación e individualismo.
Apertura está a mayor de la puntuación de prevalencia 90, esto indica presencia exagerada de este rasgo. Modificación está a mayor de 69-70 puntos, estaríamos hablando de presencia marcada. Individualismo está apenas un poco más de 50, hablamos en este caso de presencia moderada del rasgo. Entonces concluimos que es una persona bastante optimista, intenta modificar activamente su entorno y con proactividad, es decir, que no es una persona para nada pasiva. Individualismo, si bien es poseedor, está muy balanceado con protección, es decir, que el sujeto puede imponer sus propias decisiones, pero tomando en cuenta a los otros, que sería el valor de protección y que está bastante balanceado en relación con individualismo. Como conclusión general, las metas motivacionales nos estarían diciendo que está bastante adaptado y que encaja bastante bien con el puesto en cuestión. Pasemos ahora a los modos cognitivos. Estas son las formas en las cuales la persona capta y procesa la información y estaría indicando el tipo de dato preferido a captar y el modo preferido de procesar. En este perfil tenemos extroversión, sensación y sistematización en valores bastante elevados. Extroversión algo más de 80, sensación en más de 70. Entonces el evaluado sería poseedor de estos dos rasgos en un nivel marcado. Y esto significa que trata de captar datos provenientes del sector externo que sean concretos y tangibles. Sistematización se encuentra en más de 80, estaríamos hablando de una presencia marcada, y significa que el evaluado prefiere procesar la información de modo sistemático. Reflexión, finalmente, está en algo más de 50, es decir, es poseedor en forma moderada de este rasgo, dado que no está muy elevado, nos habla de cierta flexibilidad y de baja rigidez. En resumen, se trata de una persona que prefiere los datos concretos y tangibles, y que los procesa de forma sistemática, basados en la lógica y en la razón. Al mismo tiempo, puede integrar emociones y sentimientos con cierta flexibilidad. Estas características resultan importantes al momento de tomar decisiones. Si lo unimos con lo anterior, es decir, con sus metas motivacionales, vemos que es una persona bastante ecuánime en la toma de decisiones. Yendo ahora al tercer segmento, que serían las relaciones interpersonales, como cuestión general lo que podemos ver aquí es que las escalas B, que son las más adaptativas, comunicatividad, firmeza, conformismo, control y concordancia, están más elevadas que las escalas A, que son más desadaptativas. Con lo cual, esto habla de un balance general bastante importante del sujeto y esto se refleja en su índice de ajuste. Entonces, es una persona comunicativa, tiene el rasgo comunicatividad en 80, que sería una presencia marcada de este rasgo. Firmeza, bastante elevada, en 90, estaría indicando rasgo exacerbado, y esta es una característica muy importante para las tareas de liderazgo. Conformismo está en algo más de 60, indica presencia moderada del rasgo, y al igual que control, también en alrededor de 60 puntos. En este segmento, la conclusión de este perfil es que en cuanto a las relaciones interpersonales, vemos que es una persona comunicativa, que no tiene dificultades para trabajar en equipo o en grupos. Tiene tendencia a respetar acuerdos, ya que discrepancia está bajo, menos de 50, es no poseedor, y puede respetar las jerarquías establecidas, pero al mismo tiempo tiene capacidad para hacerse respetar. Conformismo está presente, pero no elevado, con lo cual estos indicadores lo ubican como una persona muy ajustada al perfil de puesto buscado. Conclusiones del caso. Entonces, el perfil es interpretable. Las escalas de validez están dentro de los parámetros esperables. Las polaridades están balanceadas, con lo cual hablamos de un excelente balance psicológico. Tiene buena capacidad para establecer relaciones personales, para respetar la autoridad, flexibilidad en la toma de decisiones, ecuanimidad, y su tipo de procesamiento es lógico y con buena capacidad para integrar las emociones. Por lo tanto, podríamos decir que el perfil de esta persona es un perfil de personalidad ajustado al puesto de trabajo solicitado por la empresa. Si ustedes quieren saber más acerca de este perfil y de este proceso de selección laboral, tienen que dirigirse a la referencia que está a continuación en el libro Aplicaciones del MIPS en los ámbitos laborales, educativos y médicos, donde está desarrollado en detalle este proceso de selección.